Las relaciones, fíjense que interesante, la religión o las religiones, como se decía incluso ayer, muchas veces parecen ser fuente de conflicto, fuente de diferencias. Lamentablemente hay una historia en la que las diferencias religiosas han tenido que ver en conflictos a través de la historia universal. Sin embargo, qué hermoso poder dar testimonio desde este lugar y de la presencia de ustedes, que hay muchas más cosas que nos acercan que las que nos separan. Así que yo, pensando en dos términos teológicos, el diabolos y el símbolos. Diabolos como aquello que separa y el símbolos como aquello que une, lo simbólico, los ritos, las creencias, ¿verdad? Que una espiritualidad sana nos ayudan a concertar, a congregar, a unir frente a lo diabólico, que es lo que tiende a separar, ¿verdad? El diabolos, el que separa, es el término, ¿verdad? En griego me parece, Feliciano. ¿Ah? Diabolos, aquellos que separa. Así que en esta hora manifestamos y damos testimonio de lo simbólico, de lo que nos une, de esa religiosidad, de la conciencia, de la justicia, de la paz, de la fraternidad social y económica. Desde el Génesis, que el Señor lo creó todo y lo creó todo bueno, el reclamo de justicia en el Éxodo, las leyes deuteronomísticas y del Levítico, que nos hablan de los balances y los balances y pesos y contrapesos en los asuntos económicos, la institución del jubileo, las palabras proféticas, Isaías, el ayuno que les pido, ¿verdad? Desatar los lazos de injusticia. Eso incluso pasando hasta el momento de los evangelios, donde usted encuentra una correspondencia entre el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, Mateo 25, 31 al 46, con el juicio de las naciones, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio del juicio de Dios? Que creo que se aleja un poco de los juicios que se estiran en este Puerto Rico del siglo XXI. Y también pasando por los dos sectores de la iglesia primitiva, aquellos que iban hacia los gentiles, aquellos que eran judeocristianos, los judeocristianos quizás representados en la carta de Santiago, como en el capítulo 5 vemos esa prioridad que da la comunidad más judeocristiana a los trabajadores y a los pobres en el juicio a los opresores. Usted lo puede ver en el capítulo 5 de Santiago por un lado, y por otro lado Pablo yendo hacia los gentiles. Vemos esa constante de las colectas a favor de los pobres en las cartas como Gálatas, como Primera y Segunda de Corintios. Y finalmente la armonía que existe entre la comunidad de los gentiles y las comunidades judeocristianas en Hechos capítulo 5, el Concilio de Jerusalén, donde ambas sectores de la iglesia primitiva se ponen de acuerdo pese a sus diferencias en un aspecto interesante: no se olviden de los pobres. Así que uno evangeliza en una dirección, otro evangeliza en otra dirección, pero ambos sectores de la fe cristiana primitiva tenían que tener como prioridad el acordarse de los pobres. Y eso como una nota a lo que señalaba nuestro querido hermano el padre Feliciano, que aunque nosotros vamos a concentrarnos más en una eclesiología de la solidaridad, pues como él un poco me lanzó el reto, pues ahí hacemos referencia a unos textos bíblicos y a sobre todo la opción que Dios por medio de Jesucristo nos invita a que hagamos una opción: o Dios o el mamón, o Dios o las riquezas. Y entonces, en tiempos donde la economía capitalista invita a la acumulación desmedida de las riquezas, donde las iglesias cristianas y donde otras religiosidades tienen puesta su fe, ¿acaso en esas riquezas o en el Dios de la vida que provee para todas las necesidades? Pero eso es manera de unos cortos, ¿verdad? Otro momento quizás podemos hablar más detenidamente de los fundamentos bíblicos teológicos. Yo sencillamente sospechando en la materia que traía el padre Feliciano, y él pues obviamente confirmó mi sospecha, quiero enfocarme un poquito más en el tema de la eclesiología de la solidaridad, la experiencia que implica desde las iglesias protestantes, evangélicas y católicos reformadas el ser iglesia en clave de solidaridad. Y ser iglesia, como vemos ahí, es por un lado un espacio
Es importante ver que la iglesia es un espacio físico. Como pocos espacios físicos existen en Puerto Rico y en otros lugares, donde podemos tener y tejer relaciones, interacciones, intercambio, comunicación entre personas, entre grupos, comunidades y diversos segmentos de la sociedad. En la iglesia me parece que tenemos un espacio privilegiado de reunir personas bajo un entendimiento, bajo una creencia, bajo una fe, y quizás domingo tras domingo, martes tras martes, miércoles tras miércoles. Son pocas las organizaciones que tienen ese poder de convocatoria para ubicar personas bajo un mismo credo y que vayan teniendo una educación y una formación constante a través de la vida. Se lo dice uno que desde los 3 años de edad forma parte de una comunidad de fe. Yo no conozco un solo segundo de mi vida fuera de la iglesia. Y hoy les puedo decir que eso ha sido de mucha bendición para mi vida. Cómo a través de las diferentes etapas de mi vida he sido formado por personas maravillosas en pro de unos valores, en pro de unos objetivos de vida plena y de vida abundante. Pero no solamente un espacio físico, sino también una red de personas, de grupos, de comunidades, donde se realiza un activo proceso de intercambio de bienes espirituales, el consuelo, la paz, la presencia, la comunión que se genera entre los hermanos y hermanas en las iglesias, y el intercambio de bienes humanos y materiales también. Cómo desde nuestras iglesias se atienden las necesidades de la gente, de la iglesia y fuera de la iglesia. Y aquí los que pertenecen a iglesias sabemos, ¿verdad?, cómo se da el anuncio de necesidad de personas en nuestras comunidades y cómo se hacen colectas de ofrendas, cómo se visita, cómo se atienden las necesidades en nuestras comunidades, las personas que están en nuestras comunidades. Así que será ese proceso muy activo de intercambio de bienes espirituales, humanos y materiales. Así que la diaconía, el servicio, los contornos de la diaconía se dan desde una restauración de los daños espirituales, psicosociales y físicos que genera la experiencia de la pobreza. Y ayer hablábamos en el inicio de la primera semana de Economía Solidaria sobre todo las experiencias puertorriqueñas. Si bien ustedes recuerdan cómo las diferentes organizaciones que trabajan en economía solidaria siempre hicieron énfasis en algo, que el primer paso para la construcción de una economía solidaria en Puerto Rico era la recuperación del daño que tenían o que sufrían las personas en Puerto Rico por el marco de dependencia. Y hablamos de dependencia económica, pero también hablamos de dependencia por conducto de la violencia de género doméstica a la niñez. Todo el cuadro de violencia social que se vive en Puerto Rico y cómo las entidades que trabajan en economía solidaria tienen que atender antes que la propuesta socioeconómica, la propuesta humana y la recuperación emocional y psicológica de aquellos y aquellas que eventualmente tendrían que formar parte de una propuesta de economía solidaria. Fíjense que la iglesia lleva muchísimo tiempo haciendo eso que las organizaciones de economía solidaria estaban planteando ayer. Así que en nuestras congregaciones buscamos la restauración psicosocial, emocional y espiritual de nuestra gente, de la gente que se acerca a nuestras congregaciones, ¿verdad? Y sobre todo porque mucha de esa violencia tiene que ver con la situación socioeconómica que se vive en el país. La reconstrucción de la comunidad local en cuanto al lugar social de la experiencia, de encuentro, de aceptación, de inclusión y participación de todos y todas. Y fíjense qué hermosa la convergencia que hay con la comunidad de la congregación Mita, que de la misma manera también ellos reciben, ¿verdad?, acogen a aquella que viene dolido, que viene maltratado, ¿verdad?, por la sociedad y se integra entonces en un proyecto social. Así las mismas ponencias que hemos tenido, por ejemplo, del caso de la hermana Lourdes, del padre Feliciano, ¿verdad?, cómo las comunidades que se basan en una fe o en unas creencias tienen esa dinámica de aceptación, de inclusión social, tan importante en la crisis que vive el Puerto Rico de hoy. Y la potenciación de la esperanza en el encuentro personal y colectivo por superar la pobreza, dotar al trabajo humano de valor personal, familiar y social, y apoyar la realización de condiciones de sustentabilidad, dignidad, justicia y equidad. Así que, ¿cómo alimentamos la esperanza? ¿Cómo alimentamos la dimensión de posibilidad? Eso es muy importante en el testimonio de las iglesias protestantes y evangélicas. Así que también la diaconía, aparte de ese trabajo que se hace con el ser humano, con esa persona que se allega a nuestras congregaciones,
También tenemos la diaconía como la realización de proyectos de vida. Cómo entonces no solamente atendemos a la persona que ya está dolida, sino también la prevención para que esos jóvenes, esos niños, niñas que van creciendo, también puedan ser prevenidos del daño que se vive en la sociedad. El trabajo entonces que hacemos en la infancia, en la adolescencia y en la juventud. Los temas de educación, recreación, capacitación, empleo juvenil, la reconstrucción de las relaciones entre hombres y mujeres a partir de reconocimiento mutuo, ¿verdad? Toda esa reflexión que se va dando al interior de las iglesias en torno a lo que es violencia de género, que eso pues es una asignatura que poco a poco vamos construyendo, que todavía falta mucho por construir, pero que desde el propio evangelio, desde la propia relectura de la Biblia y la aplicación a la sociedad, pues vemos que vamos teniendo unos avances muy significativos. Y también la generación de condiciones para que las personas de la tercera edad tengan un lugar legítimo, valorado y plenamente participativo en nuestras iglesias y en la comunidad. Y de la misma manera que la congregación mixta tiene su égida Los Hermanos, el Concilio de Puerto Rico tiene la égida Ciudad del Retiro, allá en Puerto Nuevo. Tenemos la égida metropolitana de la Iglesia del Discípulo de Cristo y otros lugares, ¿verdad? Égidas que se van montando y que se van estableciendo para atender a esa tercera edad, a esa edad de oro, a esa edad que dio todo lo mejor de sí y que hace falta en esa etapa de la vida también abrazarle, considerarle y ser solidarios y solidarias. Así que meramente algunos ejemplos de esa eclesiología solidaria desde el ministerio de las denominaciones que componen el Concilio de Iglesias de Puerto Rico. Vidas, Servicios Sociales Episcopales, tiene una corporación que trabaja todo lo que tiene que ver con la solidaridad desde el testimonio de la Iglesia Episcopal puertorriqueña. Vidas, por ejemplo, fue fundado en el año 1991, ¿verdad? Y es una entidad sin fines de lucro que brinda servicios directos, atención a la población de 0 a 18 años de edad. Tiene centros de cuidado, desarrollo integral a la niñez, atención especial a niños con necesidades especiales y programas educativos diversos en un ambiente seguro y enseñando pues valores y solidaridad. Así que ofrece también un programa a padres. Se brindan talleres de necesidades especiales, referidos interagenciales, programas de nutrición, desayuno, almuerzo, merienda gratis y servicios de psicología, patología y terapistas del habla, así como trabajadores sociales y evaluadores ocupacionales y audiólogos. Es bien interesante porque la Iglesia Episcopal puertorriqueña ha escogido montar toda una corporación y crear una sombrilla de servicios desde el testimonio de la Iglesia Episcopal puertorriqueña. Así que ellos incluso han sido candidatos a recibir el premio a la solidaridad de la Miranda Foundation, así como otros reconocimientos. Servicios Sociales Luteranos, que también organiza desde el testimonio de la Iglesia Luterana el servicio a la comunidad. Ellos tienen centros de respiro, atención a la población de edad avanzada, programas de acompañamiento y programas de calidad de vida, donde se provee la participación de personas de mayor edad en actividades de educación, asuntos de salud, protección de riesgo, fraude, sana alimentación y actividades recreativas y culturales, entre otras. Entonces, ahí tenemos dos entidades que siguen el modelo de la corporación de servicios. Quizás algo parecido a lo que hace la congregación mixta que ya escuchamos, ¿verdad? Sin embargo, desde el testimonio de las iglesias, puedo también traerles ejemplos de otras formas de servir que no necesariamente se institucionalizan, pero que quedan entonces al arbitrio de las congregaciones y cómo desde las denominaciones a nivel central se hace el monitoreo y la atención a los servicios. Un ejemplo de esto es la Iglesia Cristiana del Discípulo de Cristo, que cuenta con un comité de iglesia y sociedad, y esa entidad a nivel central sirve a más de 20 proyectos sociales, pero estos están ubicados en las congregaciones locales. Así que, como desde esa iniciativa congregacional de servir a la comunidad, entonces se hace un monitoreo y un servicio a los proyectos desde un nivel central, pero también cómo se mantiene un proyecto denominacional como es el Hogar Forjadores de Esperanza, que se funda en el 1991 y es un albergue de varones que viven ahí de 10 años en adelante, víctimas de maltrato, huérfanos o deambulantes que han sido removidos de su hogar biológico por el Departamento de la Familia. Así que este organismo, Forjadores de Esperanza, es el proyecto denominacional de la Iglesia del Discípulo de Cristo, pero a la vez existen de unos 20 a 30 proyectos en diferentes congregaciones a través de todo Puerto Rico. Otro ejemplo es la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que desde el 1992, ya ganando su estatus como iglesia autónoma afiliada,
hace un gran énfasis en obras sociales a través de programas como REACE, el proyecto YES y los ministerios de misericordia en las iglesias locales. Así que desde la santidad social que caracteriza a la Iglesia Metodista de Puerto Rico, pues se realizan servicios que proveen cambios significativos y que se está dispuesto a trabajar en el servicio y amor al mundo. Así que esta es una iglesia que tiene servicio en Puerto Rico y también tiene en otros lugares de América Latina y el Caribe. De hecho, según la misma página web y según los proyectos que hemos tenido oportunidad de visitar, se maneja alrededor de un 75% de las congregaciones tienen programas de impacto comunitario con personas sin techo, confinados, ministerios educativos de visitación y cuidado a enfermos y ancianos. Así que ese es también el ejemplo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Tiene una entidad REACE a nivel central que de alguna manera monitorea todo el esfuerzo de servicio social, pero también cada iglesia va montando también su proyecto de solidaridad y de amor hacia la comunidad. Y en última instancia quiero también compartirles el proyecto hermoso de la Iglesia de los Hermanos. Miren, esta es una iglesia que llega a Puerto Rico en 1942 como objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, son hermanos que tienen un profundo compromiso pacifista, a tal punto que cuando levantan su objeción por conciencia, están dispuestos a mudarse de los Estados Unidos a Puerto Rico a servir en un lugar casi desconocido, conocido como Castañer, por allí por cerca del Ares y Adjunta, tú eres de por allí, ¿verdad? Y miren, yo no sé, pero hasta... ¿Perdón? Yo casi también. Y tú casi también eres de ahí. Miren, hermanos, yo no sé si todavía, pero hasta hace poco ni tan siquiera salía en el mapa. O sea, uno ubicaba, ¿dónde está Castañer? Y era como un lugar así como... ¿Ah? Todavía no sale. Todavía no sale. Todavía no sale. Y hasta allí llegaron los hermanos de la Iglesia de los Hermanos, ¿verdad? A fundar nada más y nada menos que un hospital. El Hospital de Castañer.